Hey, hello everybody. Welcome to this webinar Buenos on días, todo Indigenous el peoples mundo. and local communities Bienvenidos in a the IPBES este Nexus webinario de los Assessment. pueblos Thank you indígenas so y much for comunidades joining indígenas us para today. esta I'm very happy to evaluación. pass the floor Buenos over días, to y le voy a Joji dar la Cariño, palabra a who Yogi is a Cariño en member of este the IPBES momento, quien Task es Force miembro on Indigenous del and Local grupo de Knowledge trabajo and a sobre el long-time conocimiento supporter and indígena contributor local and y leader una within the persona que IPBES contribuye process. y es So una Joji, líder en over to este you. proceso. Thank you. Yogi, tienes la palabra. Thank you very Gracias. much, Peter. And Muchísimas gracias, welcome to Peter. everyone. Quiero darle la It's bienvenida a so todo el good to mundo. see all our Es realmente un participants placer ver to a this todos estos webinar. participantes aquí en It's este great webinario. when IPBES is able to Es hold these increíble que outreach el AIBES webinars pueda for organizar indigenous esta peoples and serie local de communities, and this webinarios time para is los on the pueblos IPBES indígenas y comunidades Nexus locales. Assessment. Esta vez es para la evaluación Um, de los nexos de IPBES. okay. Please choose your language Por favor, escojan el in the idioma globe de su below for your preferencia en el pequeño globo que interpretation. está en la parte And inferior de when su you're pantalla done para la speaking, interpretación, y cuando no please estén keep your hablando, por microphones favor, off mantengan su so that micrófono apagado we can hear para everyone que podamos clearly. We can escuchar hear a the todo el speakers mundo de very manera clearly. clara, que podamos escuchar muy bien a todos los oradores. So we have interpretation in English, Tenemos un Spanish, and servicio French. de interpretación So tanto en to open our español como meeting, en we have francés. Gaturo Enguro of the Ngato Community Foundation. He's also a Hemos, member of the Center for estamos aquí Distinction a of los Indigenous diferentes, and Local Knowledge in tenemos aquí a Singapore. miembros del Centro de Gaturo, Distinción please Indígena open our sobre meeting. las conocimiento Thank local you, de la Jyoti. comunidad Am Ngatu, I que va a hacer la audible? oración. Can you hear me? Yes. ¿Me pueden escuchar? ¿Me Thank escucha you todo el all mundo and bien? welcome to the Muchísimas opening gracias prayer, a todo el which I mundo y will quiero offer in darles la Gatun, bienvenida a my todos local language. y Welcome. voy a hacer la oración Dai, en mi dadaya, idioma local. gaidai, Gracias. gaimuru gumwene nyaga, mumbi wa iguru na thĩ, na indo ciothe tuonaga na iria tũtonaga, we gĩthanju kĩhoro, gĩthuri kĩnene, mũmbi wa kĩrĩma kĩrĩ nyaga, kĩa njahĩ, kĩrĩ mbirũirũ, ona mũtambũrũko wa Nyandarua, thai, thathaiya Ngai thai. Tuoka nyarĩrĩ-inĩ ciaku tũnyihĩte makĩria, ithuĩ ndũrĩrĩ kuma mĩena yothe ya thĩ ĩno wombire, tumĩte Africa, Asia, Rũraya, Amerika na Australia. Thai, thathaiya Ngai thai. Twagũcokeria ngatho nĩ mawĩko maku mũtũrĩre-inĩ witũ. Twagũcũnga mũhera nĩ mahĩtia tũngĩkorwo twĩkĩte magathingithia ngwatanĩro itũ nawe. Tũrĩ ngũi ciaku kuma thĩ yothe iria wĩhokeire ũmbi waku. Tũteithie kwĩmenya ithuĩ nĩgetha tũrũmie ũigĩrĩrĩki ũyũ watũheire tũtirĩrĩre ũmbi waku thai, thathaiya Ngai thai. Tũrĩ haha ũmũthĩ tũkĩarĩrĩria ngwatanĩro ya marĩa matũrigicĩirie, maĩ, irio na ũgima wa mwĩrĩ, nĩgetha tũgacĩrithie ũmenyereri wa ũmbi waku. Twakũhoya wambanĩrĩrie na ithuĩ na ũrĩkanĩrie hamwe na ithuĩ. Tũhe meciria na ciugo njega nĩguo tũtue matua ma gũkũgocithia tũkĩgitĩra ũmbi waku. Tũhe ngoro njororo nĩguo tũhote kũgarũrĩra mĩikarĩre-inĩ itũ ya maũndũ nĩguo tũtuĩke atirĩrĩri a ũmbi waku kũna harĩa hothe tũrĩ na mawĩra-inĩ marĩa tũrutaga. Twahoya maya tũkiugaga thai, thathaiya Ngai thai, thai, thathaiya Ngai thai, thai, thathaiya Ngai thai. Thank you and welcome. Thank you very much, Gaturo. Gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias. Okay. Here are just a few of Bien, how we will tenemos engage with the meeting. algunas So informaciones please sobre la manera en que se va a self-mute when not desarrollar in la intervention to reunión. Por reduce favor, the apaguen background sus noise. micrófonos cuando no estén If you would like interviniendo to para make a reducir comment el or a ruido de question, fondo. please use Si the quieren hacer una Q&A pregunta or the chat, o un comentario, and this will utilicen be el monitored. chat o la We parte will de record the meeting, preguntas y and the aim of respuestas. this being Vamos a a publicly grabar available esta resource. reunión So para poder poner hopefully este this is recurso agreeable for público everyone. y que todo el mundo pueda tener acceso a esto. Okay. Let's talk through the aims of the meeting. Bien, vamos a ver Of cuáles course, son the los main one objetivos is de to la reunión. introduce the La process reunión and the principal es findings of the presentar el Nexus assessment.
resultado y de esto y vamos a reflejar, bueno, vamos a hablar acerca de estos resultados y cómo afecta a los pueblos indígenas y las comunidades locales. Vamos a compartir experiencias, reflexiones y preocupaciones de los pueblos indígenas y comunidades locales alrededor, pues, de todo lo que tiene que ver con las comunidades locales, la biodiversidad, el agua, la comida, la salud y el cambio climático. Y después vamos a discutir los enlaces con los que son responsables políticos. Y luego también queremos apoyar el proceso para garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades locales se benefician de esa evaluación. Queremos darle las gracias a todo el mundo que están trabajando aquí, participando en esta evaluación para asegurar que todo el mundo también se beneficie. Esos son los objetivos de nuestro webinario. Siguiente. Bien, aquí tenemos la agenda prevista para el día de hoy. Tenemos la sesión de apertura, tenemos también la introducción, que todo esto ya ha sido hecho, y luego vamos a ver la presentación de la evaluación y tendremos la discusión. Luego vamos a reflexionar y vamos a ver ejemplos de los pueblos indígenas y comunidades locales que han participado en la evaluación y que desean compartir. Y de nuevo, esto va a ser seguido por una discusión. Y finalmente vamos a tener el cierre de este webinario. Para las palabras de apertura y la introducción del IBES, tenemos a Yesenia Hernández, quien es miembro de la IBES y del grupo de trabajo de la CIL. Muchísimas gracias, Georgie. Gracias a todo el mundo. Mi idioma, les dije buenos días en mi idioma. Es un placer para mí estar aquí con ustedes después de una evaluación realmente que constituyó un gran reto porque estuvimos pues tratando la biodiversidad y el clima climático el cambio climático, que no son temas fáciles. Los pueblos indígenas y las comunidades locales siempre van a trabajar con nexos y vemos que toda la cultura y la naturaleza lo vemos como un todo, y esta evaluación no es solamente importante, es indispensable, es un llamado para que veamos el mundo como está y el sistema en el que está funcionando y darse cuenta de que todo está conectado. Yo espero que esta evaluación y que todos los resultados que obtengamos contribuyan primero a que entendamos mejor cómo trabajan los pueblos indígenas en el mundo y cómo tenemos diferentes maneras de trabajar, de conectarnos y de trabajar y de ver esa conexión que hay entre el agua y los demás elementos que forman parte de la evaluación para llevar a cabo los estudios y los procesos. Muchísimas gracias a todo el mundo y quiero agradecer a todos los copresidentes, a todos los actores por este gran esfuerzo que han hecho para este trabajo tan impresionante, y también quiero invitarlos a que compartan toda la información y todos los resultados de esta evaluación, porque esto es indispensable para promover la comprensión de cómo funciona la relación entre todos los elementos. Ahora vamos a hablar un poquito de los antecedentes del IBES, que es la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. Es un órgano intergubernamental independiente establecido por los Estados miembros en el año 2012. En este momento somos 150 países miembros y el objetivo general del IBES es reforzar esa interfaz de científico-política para la conservación de la biodiversidad y el bienestar a largo plazo y el desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Entonces,
Una de las funciones principales del IPBES es evaluar y producir el conocimiento existente sobre la biodiversidad y todos los temas que se relacionan. ¿Qué es una evaluación IPBES? Una evaluación es una revaluación, una revisión y evaluación de la información existente, incluyendo ciencia y conocimiento indígena y local. Trabajamos en un tema específico, por ejemplo, el uso sostenible de las especies silvestres, el valor de la naturaleza, y trabajamos en un área específica geográfica, por ejemplo, las Américas, Europa, o también podemos trabajar de manera más global, con una evaluación global. Y estas evaluaciones son escritas por un grupo multidisciplinario de autores del mundo entero. A veces hay hasta 100 autores, esto es enorme, y dura de 2 a 3 años, toma mucho tiempo, pero es el tiempo suficiente que permite evaluar toda la información que se tiene en el nivel mundial. Y también da opciones y da conocimiento para llevar a cabo acciones para las políticas y los que son los responsables políticos en todos los niveles. De manera que todo esto es indispensable para promover acciones y cambios. Siguiente. El IPBES ha sido sumamente activo, un órgano muy activo, porque en el año 2016 tuvimos los polinizadores, polinización y producción de alimentos. En el año 2018 tuvimos las evaluaciones regionales y globales en diferentes partes del mundo, en Europa Central, en Asia, Asia Pacífico y en África. Y tenemos también la evaluación de la restauración de las tierras y degradación. Y en el 2019 también tuvimos la primera evaluación mundial, la evaluación de todos los servicios de ecosistemas. Y en el 22 tuvimos los valores y la evaluación de la naturaleza y el uso sostenible de las especies salvajes. Y luego tuvimos las especies exóticas invasoras. Y en el año 2024 tuvimos las interrelaciones entre la biodiversidad, agua, alimentos y salud. Por eso estamos aquí. Y el cambio transformador. Ahora estamos trabajando en la evaluación 2023 a 2026 y luego la biodiversidad, el monitoreo sobre la diversidad el año que viene, y en el año 2025 a 27 monitoreo de la biodiversidad, y de 2025 a 2027 la planificación espacial, y de 2025 a 2028 tenemos la segunda evaluación mundial. Es decir, que son oportunidades que tenemos para poder seguir todos estos procesos y contribuir. Siguiente. Bien, esta es una de mis partes favoritas porque estamos hablando acerca del IPBES y del conocimiento local indígena. Y primero, la plataforma reconoce la importancia del conocimiento indígena local y el uso y conservación sostenible de los ecosistemas. Esto es indispensable. Y si quieren saber más de esto, pues es importante que se reconozca la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales, y también lo que se busca es que se consagre todo esto en entregables y en objetivos. El IPBES también tiene un grupo de trabajo, un equipo de tareas para evaluar y para prestar una asesoría sobre todo lo que tiene que ver con el CIL, y una unidad de apoyo con nuestro querido amigo Peter Bates. Y el IPBES también tiene un enfoque para reconocer y trabajar con el conocimiento local. Es el documento que guía el trabajo que está realizando
el IPBES en este particular. Y este documento fue aprobado por los Estados miembros en el 2017 y se tiene una guía metodológica sobre el CIL y estamos siempre desarrollando cosas y aprendiendo porque trabajamos para coproducir conocimiento basándonos en diferentes sistemas de conocimiento. Siguiente. Bien, muchísimas gracias y ahorita te paso la palabra, Yoji. Thanks very much, Yesenia, Muchísimas for, gracias, also Yesenia, introducing, por IPBES presentarme, and also the por leader of presentar the al new IPBES words. y dar las We will primeras also hear palabras. some Ahora opening words and vamos a escuchar introductions algunas given to palabras e centers of introducción distinction de on los centros de indigenous and local distinción knowledge sobre el that helped conocimiento to indígena y local, organize this webinar. quienes ayudaron And a this will be organizar este presented by webinario y Maria será Elena presentado por Gonzalez. María Elena. Welcome, Len. Please go ahead. Yeah, thank you, Bienvenida. Georgie, for the kind introduction. Muchas gracias, Georgie, por la Tonight, we presentación. shall briefly El share día with de you hoy, the work of brevemente, the lo que quiero Centers of hacer es Distinction on presentarles el Indigenous and trabajo de Local los centros de Knowledge. distinción sobre The network conocimiento is indígena y composed of local. indigenous leaders, Esta red experts, professionals, está and compuesta por advocates líderes of indígenas, indigenous and local expertos, knowledge. profesionales We y are 14 defensores indigenous del conocimiento organizations indígena y from local. 9 countries. Somos We 14 promote organizaciones the y integrity redes and indígenas de value of 9 knowledge of países. IP and LCs Promovemos la in science integridad y and el valor policy. del conocimiento We were de los organized pueblos in indígenas y las 2016 during comunidades the fourth locales en la plenary ciencia y meeting política. of Nos IPBES in organizamos Malaysia. en el We 2016 also durante la built cuarta synergies reunión with plenaria del other IPES en IPLCs Malasia. and institutions También to trabajamos con widen reach and diferentes amplify instituciones our para worldviews poder and knowledge ampliar nuestro through conocimiento y perspectivas del webinars mundo a such través as the de IPLC perspectives webinarios and como las experiences on invasive perspectivas y alien diferentes species in experiencias, por ejemplo, 2020. sobre especies Next invasivas slide, en el please. 2020. The multiple evidence-based approach Hay un webinar in enfoque, el 2024 and particular con el other cual también webinars in partnership trabajamos with a nivel de IPBES. temática, junto con otros diferentes Our temas que strategies desarrollamos en la include IPES. community En cuanto a participatory research, estrategias, tenemos investigación intergenerational transmission of participativa, knowledge, cultural transmisión exchanges, intergeneracional de communication, education, conocimiento, and public intercambios awareness, culturales, engagement at the campañas national de level, comunicación y and educación, engagement with knowledge policy compromiso a nivel platforms such nacional y as compromiso con IPBES. el trabajo con Our plataformas político ongoing work de presently conocimiento como la are IPES. En in la the countries actualidad of Thailand, Kenya, and the trabajamos Philippines. We also have específicamente a en Tailandia, website, Kenia y the Filipinas. Tenemos una página web cod-indigenous-local-knowledge.org. We also have information www.codeindigenouslocal.knowledge.org. management También tenemos on un sistema de indigenous and gestión local knowledge, informativo sobre and we conocimiento indígena y participate in tradicional. the Y formulation and participamos en la implementation of formulación y en la Indigenous Peoples implementación Biodiversity de lo que es Action el Plan Plan de Acción in the sobre Philippines. Diversidad de los Pueblos Indígenas, específicamente en el caso We are de also Filipinas. presently preparing for También en our la global actualidad workshop estamos on preparando un revitalizing taller indigenous internacional food para systems. revitalización de los sistemas We also alimentarios indígenas. popularize indigenous También knowledge through hemos publications. realizado These publicaciones sobre publications conocimiento are indígena, the IPLC perspectives publicaciones and como las experiences on perspectivas y invasive alien experiencias species, sobre sowing seeds especies of wisdom, invasivas, intergenerational transmission of también la indigenous and local transmisión knowledge, de and conocimiento we also have tradicional. a newsletter También tenemos un entitled Indigenous boletín Options. con We el engage with nombre IPBES and the Opciones UNCBD. Indígenas. También COD trabajamos de la mano facilitates con the IPES y IIFBES, otras or the instituciones International de Naciones Indigenous Unidas a Forum nivel on internacional. También hemos Biodiversity and desarrollado el Ecosystem Foro Services during Indígena IPBES Internacional plenary sobre sessions. Biodiversidad y Servicios IIFBES Ecosistémicos. is Y bueno, básicamente IPES en forum of general es un espacio, un foro en donde ILK holders that comes together todos for los delivering actores se inputs reúnen during para IPBES hablar plenary y sessions. reflexionar durante las sesiones plenarias del IPES. This briefly is the work of the Este fue COD today. brevemente el We hope that in trabajo the que future tenemos en we los can centros work de with you distinción. in keeping Esperamos alive trabajar the de la mano wisdom con todas of y todos indigenous ustedes peoples para and local poder communities. ampliar las Thank you. voces del conocimiento indígena y tradicional. Thank you very Muchas much, gracias. Len, for Muchísimas sharing about the gracias, work Ellen. of Muchas the gracias por compartir COD con nosotros ILK. el trabajo, So now we will go específicamente de to los centros de the distinción meat sobre of conocimiento and indígena y the local. presentation of Ahora the Nexus pasemos assessment. a la And presentación de la we're evaluación going del to Nexo invite como tal. Pam, Y para este caso vamos a who invitar a will Pam, be leading quien us
va through a a discussion of the estar Nexus assessment. liderando el Pam, debate y la Magaling. presentación de esa Hey, parte del thank you so much, Joji. I really taller. Muchísimas appreciate gracias, everyone being here Yoyi. today. Muchísimas gracias So I am por su going to be participación el día de hoy. presenting Voy a a presentarles bit en on estos the momentos assessment un itself, poco the sobre lo que es process la of evaluación how como we tal, el developed the proceso assessment and que the hemos whole desarrollado, cómo ILK hemos within the assessment, trabajado y and also hemos speak a incluido el bit conocimiento about indígena the ways tradicional in which we en esta conceptualize the evaluación y las idea formas of como the se puede nexus. And conceptualizar so específicamente for our la discussion idea on the del nexo. conceptualization of the nexus, I'm also Específicamente going to la be joined conceptualización nos by Paulina permite Karim, who is trabajar author de of ello. Chapter Paulina 1, también me va as well a as ayudar. Ella ha Florence sido Dagatan autora from del Teteba capítulo and 1, Lugo Florence Pierce, who's también part de of the Teteba y otra IPES ILK compañera que task force. They'll también help es me parte del grupo de talk a little bit trabajo about de IPE sobre este conceptualization, and then I'll tema. present some of the key Básicamente voy a findings presentar of algunos the de los report as well. So resultados, next slide, please. pero esos compañeros también me acompañarán. La So siguiente, por first favor. off, thank you to Primero, y antes everyone que for nada, being here muchísimas today and being gracias on the call, a but todos also los que to están en everyone esta who reunión, helped pero sobre develop the todo a cada assessment una de over las the long personas 3 que han years permitido that we worked on desarrollar it. este We had nexo. an A lo amazing largo de author esos team. We 3 often refer años to them hemos as our tenido un family, the Nexus equipo family. que And consideramos como la so we familia really did work Nexus, together so autores y closely, colaboradores que han and I really trabajado de la appreciated mano everybody's efforts y in helping us muchísimas gracias por el make the esfuerzo best cada assessment that uno, we una could. de So we had ellas, el authors and trabajo que contributing han realizado. authors. We also Autores, held 3 ILK colaboradores, dialogues, and you can tenemos see photos también of them talleres de here. diálogo, The vemos first one las was in Bonn, fotos de Germany. cada uno de The estos second one at the talleres. La bottom primera fue en was in Chiang Mai, Alemania, Thailand, la en and the third one Tailandia, was la in siguiente y Montreal, la tercera en Canada. And so Montreal, we en really Canadá. appreciate everyone who was able to join Agradecemos us at por su those time participación, workshops. estar en In estos addition, we had a talleres de number diálogo, han of sido muy groups and útiles. También individuals who tenemos grupos, contributed personas materials que han either to aportado our con call for material, ya sea contributions a través de or contribuciones, to nuestros llamados particulares para sending in recibir materials when contribuciones o authors también reached para out. poder And we also enviar el had material cuando reviewers that hacíamos las submitted a number of solicitudes. Y comments también related tenemos to ILK revisores que throughout the han assessment. And so obviamente all of revisado those los steps really comentarios helped enviados. improve Todo and este get equipo us nos the best permitió assessment that mejorar we la could. So thank you to evaluación. everybody who was part of this Muchísimas gracias a process. cada Next una de slide, las please. personas que fue parte de esto. So just to frame the assessment, the full Simplemente title, we call para it the Nexus Assessment for establecer short, un but marco. the full El título title is the completo es el Thematic Informe Assessment Report Temático de on the Evaluación Interlinkages among sobre las biodiversity, water, interrelaciones food, entre and health. biodiversidad, agua, We alimentación began y in late salud, 2021, and we corto just nexo, concluded with the y approval in concluimos con December la 2024 aprobación en at diciembre the IPES 11 2024 plenary in Namibia. durante la So we had two primera co-chairs, reunión myself del and Paula IPES en Harrison Namibia, from dos the UK. copresidentes, We yo had y mi compañera de over 70 el contributing Reino Unido. authors who También are hemos folks tenido that más de are asked 160 to autores help us y with más de specific pieces 70 of information. colaboradores que And nos then we han really had our permitido Nexus trabajar family diferentes team, which was secciones, la familia, el 165 equipo al que authors hacía representing referencia, nearly 60 different esos countries. And you can see from the 165 photo autores que some of our representan author a team. diferentes Many of países, our 70 authors are here on colaboradores the call today, and específicamente. they'll be Muchos de helping esos me answer colaboradores están con questions. nosotros el día So de I hoy appreciate all y of van a their poder efforts absolver sus along dudas. the way. Muchísimas gracias Part of our nuevamente strength was the por su fact that we participación. had so many diverse Tenemos participants with una really participación interesting tan backgrounds across diversa, different disciplines con and experiences, muchas including experiencias, authors who are themselves disciplinas indigenous. And we'll diversas, hear y from a few of teníamos our también indigenous authors representantes as de part los of pueblos this indígenas, seminar today as especialistas de well. las comunidades que también Next han slide, aportado please. significativamente. La siguiente diapositiva, por So the favor. aims of the assessment as laid Los out in the objetivos de la scoping report, evaluación, como se which encuentra requested the detallado en Nexus el assessment be informe, carried out, was to really look busca at multi-scale realmente interlinkages, to know that we can't abordar take las biodiversity in interrelaciones a isolation, múltiples but that escalas, we no really ver la need to understand biodiversidad how it como un interacts tema with water, aislado, food, sino and ver health, cómo ésta particularly in the interactúa con context agua, of alimentación climate y change and salud, the sobre climate todo system, dentro de and the lo ways que in es el which contexto del different and cambio relevant climático y aspects los of our energy sistemas use energéticos. also Obviamente, intersect el with these uso key energético es Nexus también muy elements. importante y es un The elemento focus que was se really incluye thinking dentro del about nexo. holistic Se busca approaches to try tener to un enfoque think of these as holístico con interconnected diferentes sistemas issues. de And in order conocimiento, to do that, we really incluir todos needed to esos diferentes understand elementos, the ways in which entendiéndose these la elements or this forma como interconnected esos whole elementos están was conceived interconectados of entre in sí, different cómo knowledge tiene systems.
diversas concepciones dentro de los diferentes sistemas de conocimiento. Entonces, evaluar el estado del conocimiento, incluyendo el conocimiento indígena tradicional, también lo que está sucediendo en las tendencias pasadas, presentes y posibles futuros o tendencias futuras. Obviamente, como todas las evaluaciones del IPES, buscamos desarrollar políticas y acciones importantes a diferentes niveles. Y también se hace mucho hincapié en la idea de las opciones de respuesta, es decir, soluciones que podrían alimentar acciones o políticas públicas que nos permitan realmente resolver los retos de esta interconexión entre los diferentes elementos presentados, incluyendo de que puede haber de repente trade-offs, puede haber problemas existentemente en ese tipo de situaciones por los que necesitamos límites en algunas decisiones o salvaguardas de alguna forma para poder implementar esas opciones, sobre todo utilizando ese tipo de propuestas para los pueblos indígenas y comunidades locales. Veamos ahora cuál es la estructura de la evaluación. ¿En qué consiste? Tenemos primero un resumen para responsables políticos que fue presentado en la plenaria, en nuestra última plenaria en el IPES, y brevemente les voy a hablar específicamente sobre la división en diferentes secciones de este resumen llamado SPM. Pero en general, la evaluación consiste en 7 capítulos. Tenemos la presentación, donde se explica la metodología, los antecedentes, la situación y las tendencias pasadas de las interacciones en el nexo es el capítulo 2. Capítulo 3 habla sobre las futuras interacciones a través del nexo, las conexiones que tienen estos elementos como tal. Capítulo 4 habla sobre políticas y opciones sociopolíticas. ¿Qué opciones tenemos? También tenemos el capítulo 5, que es un capítulo un poco más complejo porque pueden ver que ha sido dividido en subcapítulos y lo hemos tratado como básicamente diferentes subcapítulos con una introducción y tenemos 5 temas vinculados con biodiversidad, agua, salud, alimentación, cambio climático para establecer las diferentes opciones dentro de cada una de esas subcategorías para poder trabajar con estos retos interrelacionados y dar un énfasis en todo lo que es la síntesis que incluye diferentes áreas del nexo y muestra obviamente resumen. El capítulo 6 se enfoca sobre todo en lo que es el enfoque sostenible a la financiación pública y privada para poder tener acceso, disponibilidad y utilidad a los recursos relacionados con la biodiversidad. Y un último capítulo, el capítulo 7, que es el resumen y síntesis de las diferentes opciones, algunos vacíos tecnológicos y de conocimiento y desarrollo de capacidades. Todos estos capítulos estarán disponibles en la página web específicamente de Nexo y también vamos a hablar sobre algunos detalles posteriormente. La siguiente. En cuanto a procesos, toda esta evaluación, consideramos que es importante trabajar con el conocimiento indígena, por lo que desde el inicio hemos creado lo que es el grupo de enlace ILK de autores que participó en cada uno de los capítulos individuales, que nos aseguró que ese conocimiento estuviese incluido en cada uno de los capítulos y también dentro de toda la evaluación. Como grupo nos reunimos y hablamos sobre el proceso para asegurar que realmente se vea reflejado ese tipo de conocimiento indígena tradicional en todo el trabajo de los grupos. Nos permitieron desarrollar preguntas clave de orientación para cada uno de los capítulos. También lo que hicimos es hacer una revisión de la literatura y diferentes materiales que incluían diferentes tipos de materiales incluidos los relacionados sobre el ILK, informes comunitarios, obras de arte, etcétera. También hicimos una convocatoria de contribuciones en línea para poder reunir material sobre ILK procedentes de todo el mundo, para poder tener estudios de caso particularmente
incluidos o textos incluidos o relacionados sobre todo las necesidades que tienen los pueblos indígenas y comunidades locales. Autores colaboradores escribieron partes específicas del texto, incluidos los colaboradores indígenas. Y sobre todo en el capítulo 1, específicamente voy a mostrarlo luego, cómo es que se generan esos diálogos de co-desarrollo que permiten realmente brindar mucha más riqueza al material dentro de toda la evaluación, porque es algo que se puede constantemente realizar con todos los participantes de esos diálogos. Y también hicimos algo un poco nuevo en esta evaluación y fue hacer un estudio de caso entre capítulos, es decir, cada capítulo tenía un caso de estudio relacionado con alguna temática indígena y teníamos un resumen. Y esta fue una forma de tener un tema consistente dentro de los diferentes capítulos y los sistemas de conocimiento indígena fueron clave para ello porque son ejemplos tan enriquecedores de los enfoques holísticos, de formas como los alimentos están relacionados con la salud, biodiversidad, agua, tierras, la conservación y el impacto de eso que tiene en cambio climático, mitigación, adaptación. Finalmente, todo eso nos permitió tener esa visión holística que queríamos asegurar tener en todo el informe. Como mencioné, realizamos 3 talleres de diálogo en momentos clave durante el proceso, sobre todo que tenían que ver con los periodos de revisión. Inicialmente, en nuestra primera reunión de autores, realizamos un diálogo para dar marco a todo el proceso, tener un concepto común y nos reunimos en junio del 2022 en Alemania, en Bonn. En la plenaria se llevaba a cabo durante ese mismo tiempo, así que aprovechamos la oportunidad para reunirnos. También hicimos una primera revisión de los primeros borradores en enero del 2023 en Chiang Mai, Tailandia, para ver el primer borrador particularmente, como les dije, y luego en noviembre del 2023 en Montreal, Canadá, nos reunimos a la revisión de los segundos borradores y los comentarios relacionados con estos borradores. Y todos estos informes de talleres pueden consultarse en internet. Son material muy importante. Puedo hablar en nombre de todo el grupo probablemente. Los diálogos nos ayudaron a que los conceptos y el desarrollo realmente sea útil para los pueblos indígenas y comunidades locales, que se resalten los aspectos más importantes, lo que más se quería enfatizar, por lo que ha sido una excelente oportunidad para aprender entre cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos los que participaron en esos diálogos. Brevemente, la forma como normalmente pensamos sobre los 5 elementos del nexo nos tomó tiempo durante toda la evaluación. Sabemos que tienen una interconexión. Vemos a la derecha de que no se puede hablar de cambio climático sin pensar en cómo agua, salud y alimentación se ven impactados. Y tenemos ese gráfico, esa imagen que muestra que la biodiversidad es el corazón, es el elemento fundamental o clave que permite obtener buena salud, agua limpia, alimentación que sea saludable y una buena calidad de vida. Entonces la biodiversidad realmente es la base de todo lo que hacemos. Pero nuevamente, esta está de alguna forma enmarcada de todo lo que son los temas del cambio climático. Uno no puede pensar sobre biodiversidad sin pensar, por ejemplo, en el rol del cambio climático, ya sea cómo esta impacta el acceso, la disponibilidad de los recursos que están obviamente vinculados con esa biodiversidad. Cómo nuevamente la biodiversidad nos permite adaptarnos al cambio climático y cómo proporciona esos recursos para poder ayudarnos a superar el cambio climático. A pesar de que queremos ser holísticos y tener esta idea de integralidad, sabemos de que en muchos casos se tiene que debatir lo que se hace es que se debate de forma separada, pero no. La forma de una visión holística de interconexión es lo que nos permitiría progresar. Es la forma lo que nos lleva a conceptualizar el nexo
y de And so incluir part of sobre todo el chapter one conocimiento indígena delved tradicional into que that tiene este wider enfoque ya conceptualization. incluido. And so at La this forma point, de I'm going to conceptualizar el ask nexo. Paulina Ahora le voy a Karim pedir a from chapter Paulina one en to este take over punto para and que explain to us a little bit nos about this explique, sobre todo ella que ha conceptualization, trabajado en el capítulo 1, thinking de qué about this trata esta holistic framework from conceptualización a la IOK. que yo estoy haciendo referencia. Yeah, thank you so much for your Claro que kind sí. introduction, Pam, Muchas and a gracias por la very good time of day presentación to all y sisters muchas and gracias brothers from all también. over the world Saludos, who are hermanos joining y us for this hermanas de todo webinar. el mundo It's entero que really están amazing to aquí see so many conectados en esta familiar sesión. names Es and faces. It impresionante really leer does sus feel like a nombres y haber family visto sus reunion rostros. being Se here. siente realmente And como as una Pam has reunión mentioned for familiar. us, Y being in como Pam chapter nos ha one, we had a mencionado, very yo he exciting but trabajado a con very el capítulo challenging task 1 of y ha sido introducing una the tarea nexus muy and retadora, also pero muy conceptualizing fascinante. it. El So we trabajar call it con la the presentación nexus, del the nexo y interlinkages, but we también also en wondered la what would nexus conceptualización, el mean for vínculo, la our conexión. indigenous Pero, ¿qué peoples and significa local esto para los communities? pueblos Could we indígenas y just las take comunidades this concept locales? and translate Podemos it tomar into ese indigenous and concepto y local traducirlo, por languages? ejemplo, a lo que Well, son of course, as las you can lenguas imagine, that's originarias. Pueden impossible. imaginarse It's de que eso sería difficult to translate, imposible, and it porque rarely ya es has a difícil de direct traducir como equivalent in tal indigenous and y local no necesariamente languages. existen equivalentes So this is why, directos, through our por lo numerous que discussions during normalmente the luego de workshops in arduas person, discusiones also en los during our talleres y meetings en online, persona, reading las literature reuniones en and reading línea, all the revisando la contributions, we literatura actually y viendo todas realized las that what contribuciones, nos we dimos call cuenta nexus in de our lo que assessment nosotros for our llamamos indigenous and nexo local en nuestra partners actually evaluación means an para los integral hermanos y whole, hermanas de los pueblos an indígenas. Es un indivisible todo linkage integral, between these un vínculo elements, between indivisible sobre humans, estos diferentes non-humans, elementos between entre spiritual humanos, no beings, humanos, between seres past, espirituales, present, and future, entre el and also pasado, seen presente y and el the futuro, unseen. y también ver And we also lo visto y realized lo from no quite visto, early lo que no on se that ve. in Y addition to también nos just dimos cuenta describing que the nexus as a simplemente al concept, describir el we also nexo need to como un have a very concepto good visual requeriría de representation una of the muy buena nexus for our indigenous visualización de este peoples and nexo local también para communities nuestros as a hermanos de separate los figure. PITLs, And como so una together imagen with our workshop particular y participants, de we conexión. reflected Entonces, con on los the meaning of the participantes nexus in hablamos different sobre lo que cultures, in different significa el geographies, nexo en and we diferentes came up with this culturas, beautiful geografías, figure that you y now see on your realizamos right-hand side. esta imagen que We also pueden had ver a en su support from our pantalla. talented Tuvimos graphic el designer, apoyo, Andy, who made it obviamente, de look so Andy, colorful nuestro and beautiful. diseñador And you gráfico, can que les find dio this tanto figure as color a y figure 1.3 in chapter pueden 1 of ver the que esto Nexus se encuentra en el assessment. capítulo So 1 next slide, de lo please. que es el I will informe. just say a few more words to describe and to Quería explain what the figure is all about. describir. So as you can see, it consists of Como 6 pueden ver, drawings which were consiste en created by 6 our indigenous dibujos que fueron participants in our creados por IOK nuestros dialogue workshops. And what participantes it en aims to los demonstrate is talleres. the Y esto lo que examples of demuestra son richness and ejemplos de la diversity of riqueza y de nexus la diversidad conceptualizations de la in different conceptualización cultural del and nexo en las geographic diferentes contexts. culturas y So en you can contextos see such geográficos. countries as Pueden ver que Uganda, hay the Russian países como Federation, Uganda, la Panama, Federación Rusa, Mexico, the Panamá, Philippines, and the México, Andean region. Filipinas y Very la wide región andina. geographic Se trata representation de we una have. representación muy We also amplia. emphasize the Y unique luego también perspectives of each enfatizamos indigenous la group in each perspectiva de cada community. So grupo y de cada every comunidad. community, every Cada group has its own cada way to grupo tiene conceptualize the su propia nexus. manera de And based on the conceptualizar lived nexo experiences, local y las environment, and indigenous experiencias cosmologies. y So we las can see how different cosmologías these drawings are. muestran So some pues of la them show diferencia que hay elements en of a estos landscape or a dibujos. Aquí seascape. hay For example, elementos like a tree of de life for the Kuna people of Panama, los or a circle diferentes of life ambientes. for the Aquí Chong people tenemos of el Uganda. círculo de vida And de some are Uganda, el definitely árbol de la vida de conceptual and los growing Kuna en from Panamá, indigenous y vemos que philosophies, son such as shared energy, vienen de las complexity, and filosofías complementarity of the indígenas. Aquí hay Zapotec una people in Mexico. complementariedad, por So ejemplo, we're de los extremely grateful en to México, de los Lupa, zapotecas en Paulina, México, Onel, y Yesenia, Marie, Paulina, Diana, Georgie, Onel, Florence, and Capac, Georgie, to our Florence y Capac. beautiful Quiero darle las participants of gracias, IOK entre Dialogue otros, por haber workshops, for participado en sharing estos their knowledge talleres, and por haber working with compartido us el on this figure conocimiento y for por haber over trabajado 2 en years. estos And so dibujos now I durante come 2 to the most años. Ahora exciting voy a part llegar a la parte más of this section of interesante, our presentation, la as sección I de would nuestra like to invite the presentación. Yo quiero authors invitar of a two los drawings to autores de share the 2 first-hand dibujos perspectives on que conceptualization of the presenten de nexus primera in mano more la depth. perspectiva. And first, I would like to Y invite primero quiero Miss invitar Florence, Sister a Florence Florence Barrington,
Florence, quien va a compartir esta perspectiva desde las Filipinas y luego va a ser seguido por Lupa. No sé si se va a poder unir, si no yo voy a tratar de explicar
su dibujo. Por favor, permítanme darle ahorita la palabra a Florence. Muchísimas gracias, Pauline. Buenas tardes a todo el mundo de nuevo. Ha sido un privilegio y una oportunidad para nosotros de participar en esa evaluación con respecto a cómo conceptualizamos el nexo. Ahora, para nuestro equipo en Filipinas, reflexionamos y tratamos de tener un ejemplo sobre cómo se puede conceptualizar. Algunos de los indígenas que participaron, nosotros escogimos esa ILI. El centro de este diagrama es el ILI. Es una terminología en nuestra lengua que quiere decir territorio y personas. Cuando se dice ILI, estamos hablando de territorios y de personas, todo esto interconectado. Ese es nuestro territorio. Eso es lo que está ahí. Entonces, tierra es vida y está compuesto por agua y diferentes elementos de la naturaleza que son muy importantes. En la percepción de las personas en la tierra, no es solamente la superficie, es lo que está por debajo y por encima, y lo que está por debajo de la tierra y por encima de la tierra. Entonces es algo más que tierra y agua. Nuestra perspectiva es que vemos la naturaleza y las tierras como parte de nuestro cuerpo. Desarrollamos nuestro sistema de valores y de conocimiento alrededor de estos elementos que están interconectados, y esto se refleja en nuestros valores y en nuestras leyes consuetudinarias y la manera en que nosotros manejamos nuestros territorios. Y esto también incluye la naturaleza, porque tenemos que estar dependiendo de esto para poder cultivar, de manera que esto está relacionado con la salud y con la naturaleza. Esta es la manera en que nosotros vemos esta interconexión. Y así es como vemos nosotros este concepto de nexos. Muchísimas gracias, hermana Florence. Me dijeron que desafortunadamente nuestro siguiente presentador, Rupa, de Uganda, tuvo problemas técnicos y manda sus disculpas. No se pudo unir a este webinario. Así es que voy a explicar brevemente su hermoso dibujo y lo que representa. Por supuesto, no lo voy a hacer tan bien como lo hubiera hecho Lupa. Este dibujo fue creado durante el segundo taller de CIL en Uganda. No estaba prestando atención a nadie, él estaba concentrado en eso y él creó esta visión del pueblo Caramayón de Uganda que representa el círculo de la vida, que conecta las comunidades, de las diferentes comunidades de la pesca, de las tierras y de los cultivos, y el paisaje de donde él viene. Se pueden ver que hay animales, que hay pájaros en la imagen, y los pueblos indígenas y comunidades locales tienen esas prácticas y conocimiento tradicionales y están en el centro del círculo de la vida. Y los 5 elementos del nexo, que es la biodiversidad, el agua, el clima y la salud, están intrínsecamente ligados. Eso forma parte del círculo de la vida, está totalmente conectado, es algo holístico. Así es que estoy sumamente
agradecida de haber podido ver este hermoso dibujo y de haber compartido este conocimiento. Permítanme ahora seguir a la diapositiva siguiente. Habrán visto que a pesar de las diferencias en las diferentes conceptualizaciones del nexo por las diferentes comunidades y geografías, hay muchos conceptos que son comunes, que son transversales, y hemos tratado de organizarlos en el centro de nuestra figura, y esto lo que pueden ver a la derecha, y las hemos categorizado en 5 categorías, como por ejemplo rituales y espiritualidad, reciprocidad y responsabilidad, autodeterminación y el cuidado del agua y las tierras, sostenibilidad y resiliencia y temporalidad, sabiduría intergeneracional y idioma o lenguaje, porque la importancia del lenguaje y su diversidad, esa biodiversidad cultural, también se ve enfatizada una y otra vez, no solamente durante los talleres, sino durante la revisión externa por los colegas. Entonces, las lenguas son indispensables para conceptualizar nexo. Y en el capítulo 1 tenemos un cuadro aparte para mostrar ejemplos de representaciones de conceptos comunes que son pertinentes para el nexo dentro de para los indígenas y sus idiomas o lenguajes locales. Los participantes compartieron su conocimiento con nosotros. Ahora tenemos 93 ejemplos de 12 grupos indígenas de diferentes partes del mundo. Y si quieren saber más en este particular, pueden ver el cuadro 1.1 y el apéndice 1.1 del capítulo 1. También quiero mencionar que queremos crear una publicación, redactar un artículo sobre la conceptualización de nexos, y esperamos poder invitar a todas estas personas maravillosas que contribuyeron para que esto fuera pues una realidad. Me voy a detener aquí y le voy a dar la palabra a Pam de nuevo. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias, Paulina, es por esta parte tan importante de la evaluación. Ahora voy a presentar algunos mensajes clave de los responsables políticos. Yo sé que estamos un poquito atrasados con el tiempo. Voy a pasar un poco rápidamente por esto, y si tienen preguntas, en las preguntas y respuestas pueden hacerlo o pueden poner mensajes en el chat. Siguiente, por favor. El resumen para los responsables políticos está dividido en 4 secciones. La sección A habla sobre las interacciones del nexo pasadas y actuales, cómo está el mundo ahora. La sección B es sobre las interacciones futuras, ¿no?, del nexo. Hay modelos y escenarios para el 2030 o más. Luego tenemos soluciones posibles que nos pueden ayudar a abordar las interacciones, y luego la sección D sobre la gobernanza del nexo para lograr un futuro que sea justo y sostenible, para tener pues esto mismo, ¿no?, un buen futuro para todo el mundo. Pueden tener esto en línea. Está indicado aquí el enlace. Vamos a ver algunos de esos mensajes de manera particular, sobre todo lo que tiene que ver con el conocimiento local y los pueblos indígenas. Entonces, el siguiente, las interacciones pasadas y futuras. Uno de los elementos clave aquí es el estado actual del conocimiento en los diferentes elementos. Nos centramos en la importancia que tiene la biodiversidad. Realmente de esto dependen todos los demás elementos. Se regula el clima, suministra agua suficiente y también sostiene los sistemas alimentarios, reglamenta pues los patógenos, mejora la salud física y mental, también provee medicina moderna y tradicional y permite apoyar la identidad cultural. Son elementos de la biodiversidad donde tenemos pérdidas culturales inmensas, y también elementos del nexo. Y aquí se habla pues de esa disminución de la biodiversidad, y que esto es algo que lleva sucediendo desde hace décadas. Siguiente diapositiva, por favor. Sabemos que estas cargas no afectan a todo el mundo de manera igual.
de manera que hay un impacto que no es proporcional entre los diferentes países. Ahí tenemos estados en desarrollo que están en pequeñas islas donde hay pueblos indígenas y comunidades locales que son los más afectados. Y luego hay pues extracción no regulada, como por ejemplo la minería. Todo esto causa un impacto en los territorios indígenas y tenemos estudios de caso en los capítulos sobre cómo afecta, por ejemplo, el uso del mercurio en la minería. Luego también sabemos que hay pérdidas y vemos que se pierde la cultura, se pierden los lenguajes y se pierde la biodiversidad. Queríamos señalar que son temas que están interrelacionados. También mencionamos para los responsables políticos que los pueblos indígenas y las comunidades locales están excluidos de las leyes y esto agrava el problema y entonces esto hay que tratarlo como un tema holístico y que las personas que se ven impactadas de una manera desproporcional puedan igualmente tomar decisiones o participar en la toma de decisiones. También señalamos que aun cuando están afectados de manera desproporcional, están excluidos de las prácticas que evitan que puedan, pues, estos pueblos indígenas y comunidades locales tener acceso al financiamiento, tienen, pues, queremos señalar la importancia que tiene el papel pues temprano en la conservación. Hemos hablado cómo es importante este conocimiento indígena local para la conservación y tenemos argumentos según los cuales los PICLs necesitan el reconocimiento como los que tienen el derecho y se les tiene que incluir en las tomas de decisiones para poder tener acceso a los financiamientos para la conservación. También en el resumen hemos resaltado la necesidad de enfoques holísticos y que se reconozcan los pueblos indígenas y las comunidades locales. Siguiente, la sección B es sobre el futuro de Nexo. La sección B realmente hace un análisis de los escenarios y de los modelos y del capítulo 3 hicieron un trabajo fantástico recopilando modelos, 180 modelos diferentes y los midieron en el contexto, en el grado en el que este modelo y escenario podían incluir en el proceso los pueblos indígenas y las comunidades locales como participantes y tener un escenario allí o donde se reflejen sus necesidades y de manera interesante en todos los escenarios solamente 8% incluían sistemas de conocimiento tradicional indígena. Entonces hace falta tener una mayor representación de los EIL en los escenarios. Pero lo que es interesante es aquí se ve el resultado positivo en los elementos nexos, donde vemos resultados positivos sobre biodiversidad. También vemos un par de cosas interesantes y es que aquí se ve que cuando hay múltiples valores y sistemas de conocimiento que se reconocen, los beneficios son positivos. Sabemos que cuando prestamos atención a las desigualdades e injusticias y se corrigen, también tenemos beneficios positivos. También hay escenarios de modelos donde se muestra la inclusión en las prácticas de los PICL. Bueno, queremos evitar que se excluyan de los recursos y vemos beneficios positivos y también los modelos que están alineados con el potencial de que hay un riesgo de crear un daño en los medios de vida de los pueblos indígenas y comunidades locales. Esto no se puede hacer cuando se arriesga el medio de vida de los pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces sabemos que hay algunas brechas en estos modelos. Siguiente. La sección C de este resumen habla de las soluciones y las opciones de respuestas con respecto a las interacciones del nexo. Y las cosas que se pueden hacer se relacionan que se relacionan con los pueblos indígenas y las comunidades locales ya se están haciendo, como por ejemplo este sistema alimentario
que ya hemos mencionado. Y luego tenemos enfoques basados en los derechos para garantizar que se reconocen los PICL como los que tienen derecho, todo lo que tiene que ver con manejo de agua, áreas protegidas, y esto pues garantizando la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en el codiseño, coordinación e implementación en las opciones de respuestas. Ellos realmente desempeñan un papel importante. Siguiente. También hablamos acerca del hecho de que hay diferentes opciones de respuesta que nos pueden ayudar con los esfuerzos globales mundiales de políticas, como por ejemplo los Objetivos del Desarrollo Sostenible o el Marco Mundial para la Diversidad Biológica. Entonces hay respuestas que hemos visto y estos sistemas alimentarios reflejan los valores mundiales que tienen los PICL basándose en la biodiversidad y en el uso sostenible de la biodiversidad y en el suministro de los alimentos y normalmente son saludables, son sostenibles a través de una conservación de la biodiversidad, adaptándose y mitigando el cambio climático también, cumpliendo con los objetivos del ODS. Eso es lo que es importante. Una vez que se reconocen y se apoyan y se hacen con un mayor financiamiento y capacidad, se pueden ayudar a cumplir con esas metas o con esos objetivos. No solamente hay objetivos locales, sino también nos permiten cumplir con nuestros objetivos globales. Y luego esto es una respuesta importante que podemos ver y son dos de las opciones de respuestas que tenemos para los responsables políticos. Siguiente. Another thing that we talk about in terms of response options Otro punto are que tomamos ways that we can en cuanto a improve area-based respuestas es la conservation, forma particularly como se around puede aligning mejorar la values of multiple conservación basada en la actors, evidencia, recognizing full and el effective reconocimiento de participation of actores, IPLCs, también la ranging from participación de los co-designing those PICLs, area-based pasar conservation desde strategies to governing them, codiseño a la rooting gobernanza those como in tal, rights-based approaches, and intentar ensuring también that tener there's un full enfoque effective basado en sharing of the derechos y multiple benefits of tener, conservation. And so we obviamente, give la some examples participación de los of marine diferentes protected beneficios areas in Chile asociados and con ello. Australia, Por for example, ejemplo, where los there have casos been de las multiple áreas benefits marinas that have been protegidas en distributed Chile y en in Australia, fair and equitable como ways. So next slide, tenemos esos please. casos en donde ha habido una justa So promoting distribución de rights los and equity is a beneficios. key theme throughout the Promover SPM, también particularly in this section los C. But derechos y we la point equidad out es that we need to importante, scale that up. específicamente esa We need gestión, to pero extend it to tenemos more que places, and we extenderlo need a to ensure that there's diferentes support, espacios whether y it's tenemos que financial or asegurarnos capacity de or que technical or existe otherwise. también, Those obviamente, otro tipo de rights-based conservation necesidades approaches técnicas o de to otra whether capacidad. we're conserving Eso nos water or permite we're ver, por ejemplo, conserving si se biodiversity conserva or trying agua, to do climate mitigation. biodiversidad o se hace Those rights that are mitigación related to climática. access and Todos los management of derechos natural relacionados con el resources, acceso y la gestión including de land recursos tenure and resource naturales, rights, are incluyendo los derechos absolutely de tenencia crucial. de tierra y de This can recursos que also son include tan recognition of the rights of importantes. nature. Se This is another reconoce response también los option that we derechos looked at that can que be se quite tiene a la effective. naturaleza, And we obviamente que provide an puede ser example in the un SPM reconocimiento from muy Brazil, where there importante. Un has been a ejemplo en move towards Brasil formalizing and habla sobre la recognizing tenure rights formalización y aplicación for de los many derechos de of the tenencia de los pueblos Amazonian-based indígenas y las IPLCs, comunidades which has locales resulted de la in Amazonía, very lo que se demonstrable tradujo decreases in en una deforestation disminución and de la increases in forest deforestación y en restoration. un So those aumento de la tenure rights are restauración absolutely forestal. fundamental La- for los derechos de tenencia recognizing son tan and importantes supporting para reconocer IPLC's y dar roles apoyo a in los area-based roles management. y So next la slide, please. gestión de los pueblos So then the indígenas final y section of the comunidades SPM is really locales. about larger Tenemos la governance questions and sesión de financial and economic questions. gobernanza So next para slide, lograr un please. futuro justo y sostenible, que es la So one of the key sección D. messages is that our Uno de los current system mensajes is not fit claves for es que nuestros purpose, sistemas, partially because it modelos treats these as actuales individual siloed problems. normalmente And so we really need to move governance towards more estas integrative, inclusive, divisiones equitable, estancas, mientras accountable, que tendrían que pasar en coordinated, and más really integradores, adaptive inclusivos, approaches. And that's going to equitativos, provide benefits both responsables, now and into the future. coordinados y And we adaptativos para call tener this beneficios nexus para las governance to personas try to y la treat our naturaleza governance y en el systems as futuro a también. holistic whole. Entonces, una Next slide, please. gobernanza realmente holística.
Sabemos, sin embargo, de que obviamente la gobernanza de Nexo va a enfrentar barreras, barreras a la acción colaborativa, normalmente para grupos como pueblos indígenas que no tienen poder, agencia o recursos a veces para actuar, por lo que tenemos que trabajar en el refuerzo de capacidades y competencias, mejorar las condiciones favorables a través de mecanismos de financiación e incentivos, reformar los sistemas financieros para asegurarnos de que los PICLs, que son los guardianes de todos estos recursos y bosques, tengan más acceso también al financiamiento y fondos de protección del clima o de también la biodiversidad, asegurarnos de que se puede realizar a través de procesos de consentimiento libre, previo e informado. Necesitamos las garantías para que realmente haya esa conexión, ese vínculo, la consideración también de enfoques basados en derechos y también un enfoque muy claro en la equidad y justicia, que son importantes. Como parte de la evaluación, también encontramos algunos vacíos o lagunas en el conocimiento disponible. Sabemos que requerimos más información sobre lo que son los sistemas de gestión por pueblos indígenas y comunidades locales, como darles un valor, ya sea monetario y no monetario, cuando hablamos sobre todo para el acceso de financiación y cómo estos pueden llegar a el potencial de ampliación, tener la consideración de los derechos de propiedad, el litigio, los derechos tradicionales y la financiación. Normalmente, a veces se tiene que tener en cuenta estas visiones, participación de este tipo de conocimiento en la literatura y también hay tanto de conocimiento, las prácticas e innovaciones de los países también son tan importantes, ver cómo se pueden escalar y llevar hacia otros niveles y áreas. Eso nos lleva a la parte de las preguntas, debate. Bueno, he pasado un poco rápido esta sección de estos primeros elementos y los mensajes claves, pero tenemos, bueno, a Pam, a Paulina, a Ana Paula, hemos hablado sobre el capítulo 1, Pradip del capítulo 2, Silvia también, Brenda, tenemos acá Francisco también del capítulo 5, Miss también, Pablo, capítulo 5 y capítulo 6, que financiación tenemos a Walter, no sé si Kamal está, porque es un poco tarde en Australia, pero tenemos a todo un equipo aquí dispuesto a escuchar sus preguntas y también tenemos a los autores, obviamente los participantes que están dentro de esta lista tan extensa de autores y colaboradores. Entonces, lo que quiero hacer ahora es darle la palabra a Willy. Willy va a facilitar este debate, esta sesión de preguntas. Muchas gracias, Pam y Paulina, por la presentación. Tenemos 4 minutos. Lamentablemente para esta parte de preguntas y respuestas, agradecería que puedan escribir sus preguntas en la sección del chat o también, obviamente, directamente para poder hacer o leer las preguntas. No sé si alguien quiere compartir en todo caso las preguntas. No sé si me permiten, quizás. Yo tengo una pregunta ya por aquí. ¿Cómo es que el concepto del nexo normalmente puede influenciar los diferentes capítulos? Pues, una excelente pregunta. No sé si algunos de los autores quizás quieran hablar un poco sobre cómo, es que sobre todo el conocimiento indígena y tradicional. Well, Gracias, Francisco. in our chapter, there are two main elements of En nuestro contribution from capítulo IoT. hay One dos is the conceptual elementos part, relacionados con el some of the conocimiento knowledge indígena recently, tradicional. and the other one is some information from Tenemos indigenous knowledge. obviamente la información como tal, The los casos que se complexity of the compartieron, chapter pero la doesn't give complejidad enough del room to contribute capítulo a lot more than is already there. So I see this as a process. nos The permitió next tener Nexus esos assessment casos. Esperamos probably de have much que more en un interaction with indigenous siguiente partners. nivel Thank you podemos for your question. continuar interactuando con el conocimiento indígena. Muchas gracias, Francisco. No sé si es que hay alguna otra pregunta aquí. Creo que hay una.
Ariadne Ayres. How's the Nexus assessment De related to the Ariane socioeconomic Aires, needs ¿cómo of es the que la indigenous evaluación del nexo está relacionada con Great, las that's a great necesidades question. That's something that socioeconómicas de los Chapter pueblos 2 indígenas? El spent time capítulo focusing in 2 on. And so maybe Sylvia or resalta Pradeep want to probablemente chime este in here in a minute. aspecto. No sé But si es one of the que things that alguna de Chapter las 2 did autoras, no was sé what si they call the Pradita o Silvia, hotspots pero analysis. normalmente hay And un that is to look análisis de globally at where los we see the puntos biggest llamados challenges in hotspots, terms es of decir, declines in los biodiversity, puntos donde existen increases mucho in más impacts from retos en climate cuanto a change, biodiversidad, los food retos insecurity or existentes water en cuanto a insecurity, seguridad and health alimentaria relacionado con problems. el And agua. so it was a spatial También analysis, which really existe un took análisis indicators across those espacial que 5 consideró elements and indicadores en overlaid cuanto them a cinco globally. elementos And one of the analizados things that the y los hotspots vinculó. analysis Y showed un is that areas that are punto inhabited importante by resultante de este IPLCs análisis de los are often hotspots areas that are hace referencia a que estas experiencing son one áreas, or sobre more of those todo, challenges, que particularly related enfrentan to estos retos, perhaps food sobre insecurity todo or la water pollution. seguridad And alimentaria, so it really contaminación de las highlighted the aguas. needs to pay Resalta, close por todo attention caso, la to those necesidad de algo que socioeconomic tenemos que needs that tomarle mucha IPLCs have atención, because they are algo que experiencing los at pueblos indígenas, por disproportionate ejemplo, levels some of the negative enfrentan impacts de of forma biodiversity loss or desproporcionada, lack of clean water. genera la So Pradeep pérdida or de la Sylvia, do you want to add biodiversidad to o that? tener que lidiar con situaciones de fuentes de aguas contaminadas. No sé si Pradeep o Silvia. Yes, thanks, Pam. So maybe Muchas about the gracias, hotspot Pam. analysis, as you En mentioned. So cuanto al according to that, we also análisis de received hotspot que tú systematic mencionas, yo review in creo the que es chapter 2, importante ver which que concerned with existe una the revisión drivers, direct and sistemática en indirect donde drivers, which are affecting these hablamos different sobre los nexus diferentes elements. factores So directos e we found indirectos like que a lot of impactan negative a todos indicators, estos negative elementos del impacts across nexo, all these impactos nexus elements negativos there. en So cada uno these de have a esos direct linkage with elementos the que socioeconomic tienen un aspects. And vínculo also sobre we los found diferentes some, as aspectos Pam eh, mentioned, about que estamos disproportionate viendo trends también. for all these nexus elements Las across the different tendencias regions. So desproporcionadas which a lo can largo de las generally in diferentes apprehension or regiones, perception, which en we might not diferentes think zonas. La that, percepción a okay, veces for no example, siempre queda tan food clara, ¿no es in así? Africa, Por we might be ejemplo, los getting that problemas de much alimentación en positive África trend or that much negative trend, but we found muestra certain elementos a veces trends which were positivos o not in our negativos en perception in tendencia, general. pero a But veces no that was existe very esa intriguing percepción o no and queda tan claro, pero insightful. So yeah, I think realmente so. ha sido Overall, una what Pam evaluación que mentioned nos ha is abierto en the muchos casos crux los from the ojos y chapter nos 2 ha llevado a are ver higher case concern. exactamente And cuáles son all these esos nexus vínculos y elements has a relaciones. socioeconomic Todos los elementos del nexo relations tienen una to relación livelihood, socioeconómica and then con the el forest estilo de systems which are vida, con coming los from sistemas them, de but they conocimiento are de los not getting pueblos benefited by indígenas those y like obviamente ellos a veces IPLC desde themselves are not getting tienen benefited by elementos most favorables of o the desfavorables, development plans no, and things. ven So los yeah, vínculos. this is very briefly. Maybe Entonces Sylvia, if eso you es want to add importante. No something. sé si Silvia, tú quieras agregar algo. You, Pradeep. Yeah, as Gracias, Pradeep. Pam and Pradeep have said, we also noticed that Como Pam y most of these Pradeep ya lo developments of mencionaron, projects, they vimos toda la they are interconexión introduced que existe en in estos local elementos areas where the indigenous community do live, and this y hemos visto los impactos que pueden extraction tener of esto en diferentes minerals áreas and locales. La extracción, por extractives from ejemplo, the de land also impacts the minerales community. So we o found el that they are impacto que se tiene en la negatively tierra, esto impacted impacta by a la the comunidad, development programs. impacto And the negativo policies in específicamente several para las countries do not comunidades y las consider políticas the en muchos indigenous knowledge. estados So the no trend necesariamente is declining consideran the el conocimiento indígena tradicional. IPLC impact on the nexus Pero elements, por eso es but importante now most of the tener este governments do not análisis de consider the evaluación. role of the Lamentablemente indigenous los gobiernos people. no Thank you. necesariamente siempre reconocen Yeah, so y thank you. valoran I'm la afraid contribución. we Gracias. have run out of time for Bueno, to respond lamentablemente no to some of the tenemos questions that el we have tiempo para here in responder the más chat box, but I preguntas que understand the acabamos de authors will continue recibir, pero yo responding sé to de these que ones. se So van a we'll now responder have to end directamente. Los this autores Q&A pueden portion, responder a and estas I'll pass preguntas it on to Joji. en línea también. Ahora le Thank doy la you. palabra nuevamente a Yogi. Hey everybody, perhaps Joji's not able to come Hola, back creo on the que
Yoshi no está pudiendo so- reconectarse. Okay, great. Ah, Thank you. no, Sorry, acá I estás, didn't, I perdón. didn't unmute and open the camera. Perdón, Yes, so now we have no an había interesting prendido mi panel cámara ni of el micro. reflections Muchas and gracias. examples Vamos a from our pasar indigenous entonces a authors. un panel de We reflexiones have y ejemplos Kamal sobre from los Nepal, autores indígenas. who's Tenemos a addressing Kamal representando biodiversity, a Nepal, que Francisco hablará sobre la from biodiversidad, Mexico, a who's addressing Francisco de food, México, que nos va a and hablar sobre la Mariam alimentación, y Burkini from Mali, who Mariam will be talking about Valet health. Burkini, que So va a I'd like hablarnos to sobre invite salud Kamal en Mali. first Kamal, primero te doy a ti to la make a palabra presentation para for que your puedas food hacer tu reflections. presentación, bueno, sobre tus reflexiones. Kamal, are you around? I hope Kamal, you no sé si are. estás por ahí. Esperemos que sí. So it's me again. Nuevamente Kamal soy was saying they were having yo, some Peter. power Kamal outages, so I know tenía he was problemas in and porque then se he was había out and ido then la he's back luz. again. Entraba So y perhaps salía. we move to the Veo que next one and then we can está. see if No he's sé able si de to repente rejoin. no sé, podemos cambiar el orden para Okay, que I sea think más the next fácil. one is Francisco. Ok, entonces tenemos a Allow them to. Francisco. Francisco, te puedo Thank dar you. la palabra. Can we have the slides up, please? ¿Pueden, por favor, mover Thank you. hacia mi Well, presentación? thank you, Muchas Yoshi. Thank gracias. you, Peter. Muchas gracias, Let me start. Yori, Peter. Voy a It was empezar. in the late 1980s when the use of food systems Normalmente as en los concept 80 started. el The concepto de result sistemas was a alimentarios significant change on empezó a how food escuchar production y and fue un consumption cambio was conceptualized. significativo en cómo The se concept of food conceptualiza systems todo el is related trabajo. El to sistema system theory and alimentario system thinking, tiene que ver two con epistemological pillars that sustain the todos los concept. pilares Next slide, please. epistemológicos que son parte de toda esta visión. Von Braun defined food systems as in Los 2021. sistemas Food systems encompass the alimentarios entire range of actors and their interlinked incluyen un value-adding rango activities de involved in the actores production, y aggregation, actividades que processing, generan distribution, valor consumption, and disposal of food interrelacionadas que products están that originate relacionadas con from la agriculture, producción, forestry, or fisheries, procesamiento, and food distribución, industries, and the consumo broader de economical, productos alimentarios que societal, originan and de la natural environments in which agricultura, they are embedded. pesca This y las definition industrias was mostly alimentarias. the Esta result of a definición scientific way of knowing. ha sido However, the report that una von Braun et al. investigación presents científica, presents pero la arguments that definición open the eh, door for broadening probablemente the no understanding of the concept. necesariamente esté For instance, relacionada con el they concepto o recognize el the pensamiento diversity de of los food pueblos systems, indígenas, porque including agribusiness existe una as well diversidad de as sistemas small-scale alimentarios agriculture. que incluyen, por Additionally, ejemplo, they acknowledge that food la systems pequeña are not just agricultura, technically y functioning, no but are necesariamente estos embedded in funcionan de values forma and técnica, cultures pero that que need tienen to be un valor considered en las when culturas systems que tienen que transformation are considerarlas como proposed. una transformación, The una definition propuesta proposed by diferente. La von Braun et definición al. propuesta does not por reflect Brown, clearly entre an otros, indigenous people's no perspective. refleja Thus, la it perspectiva is de los important to pueblos understand how indígenas, indigenous por lo peoples que es think and importante conceptualize their food systems. incluir ese Next slide, pensamiento please. para conceptualizar también nuestro entendimiento sobre sistemas Let's alimentarios. explore briefly the case of the Yucatec Maya Exploremos people. A brevemente Yucatec Maya el farmer caso de un starts his food sistema system by alimentario choosing a forest, yucateca clearing, burning, maya. building a house, and Normalmente planting lo multiple que se crops around hace it, es introducing construir una animals and different casa, ways of se producing food. cultivan plantas After 3 to alrededor 4 de years, a esta, home garden replaces y the después de milpa. unos Areas cuantos of años medicinal se trabaja en properties una and especie fruits, de vegetables, milpa, and que peaceful es una consumption are established. organización en Then it donde is time se to start a tienen new cycle diferentes for milpa cultivos in a y se different empieza un location. nuevo Next ciclo de slide, please. milpa en otra ubicación una vez que A todo new el cycle sistema ya begins. está activo. Empieza un nuevo ciclo. This time the focus is mostly Esta on vez herbs el food, a enfoque milpa with es maize, sobre beans, un squash, tipo and de many other cultivo en annual particular, perennials. pero After este about 3 vinculado years con of farming in the todos same los area, otros the farmer cultivos. chooses a Empieza a new area and trabajar, starts a el new agricultor cycle va a ir a again. buscar This process a goes on for un nuevo 20 to espacio, 30 una years, nueva área, depending on the y local esto conditions, le until tomará the initial site is unos cleared años, and grown dependiendo de la again. condición inicial de los All this suelos, para process is volver a considered by the reiniciar todo Yucatec este Maya proceso. as a family Eso es algo que individualized food los system. mayas yucatecas Next slide, consideran que es please. un sistema mucho más complejo, de ciclos de 30 a 20 años, normalmente con The cultivo hard work rotativo. of a Yucatec Maya farmer. Next slide. Normalmente, pueden ir a la siguiente diapositiva, por favor. Get stuck. We need slide number 5. Thank you. The hard work of a Gracias. Yucatec Maya farmer and the family reaches a complex set of Normalmente la components, familia subcomponents of the tiene, individual family food. plantea el uso de This table componentes, shows that there are subcomponentes about 6 dentro de components este and several sistema. subcomponents 6 in the design of a componentes y Yucatec Maya food siguientes system.
Altogether, the number of subcomponentes que species están managed is in the incluidos hundreds, dentro de and it does estos not include the elementos. number of varieties Y for obviamente each eso no species. incluye las diferentes It is not easy variedades to de imagine especies. huge knowledge Obviamente, needed to imagínense el sustainable gran manage conocimiento so que many se tiene que species tener para in so gestionar many tantas components of the especies en Yucatec estos Maya food componentes dentro system. de lo que es el sistema All this alimentario maya biological diversity yucateca. is sustained by Toda the esta culture, diversidad which includes biológica obviamente their tiene un own soporte way of cultural knowing. que Next slide, obviamente please. da soporte a todo este conocimiento. There is an additional level of knowledge and Además, understanding existe the un Maya nivel food de systems have, comprensión y de and that is conocimiento the dentro del territorial sistema level. alimentario maya, que This es el slide shows territorial. the state of Quintana Esta Roo, México, diapositiva state with muestro dozens en of mi territorial estado, en divisions. México, Each division en el represents an ejido en ejido, donde which is vivimos. the Esto name es used in un Mexico for sistema most of the normalmente de territories gestión de ejido, in the que es hands un of local sistema people. de In gestión an ejido, the territorial que land se is viene of communal utilizando property. desde hace An años. ejidatario has the right to Normalmente, cultivate a piece of land normalmente se puede for as long as he cultivar or she wants and is approved por by un an tiempo assembly of determinado ejidatario, una which also parcela y has to también authorize se the clearing tiene of a que new tener la area. autorización de This una social nueva área de organization ser forces necesario. people Estas to know very organizaciones well their sociales territory, permiten allows entendernos everyone to know what each farmer is cuál es doing la in relación this de tiny trabajo territory y entender and the qué impact agricultor on the hace natural qué en qué resources parte del that affect territorio y all. su impacto en Unfortunately, the los social recursos organization naturales. of community land La use is changing. organización More and more social ejidos are embracing comunitaria está privatization. cambiando. Muchos de los Privatization is tejidos closely related to antiguos changes in the están food system, ingresando en el from sistema de traditional to privatización, using lo green que revolution hace que techniques se for food cambie, production. desarrollan Next obviamente slide, please. diferentes formas de producción alimentaria. The great diversity present in the Yucatec Maya food La gran system clearly biodiversidad reflects que the se thinking incluye behind dentro de los its sistemas design and alimentarios management. de This mayas figure yucatecas represents how se Yucatec ve Mayas representado see and aquí. think about their food Cómo system. los mayas A food ven, system means not sienten only el food or nutrition, alimentario, no but also solamente health, es la nature, alimentación and como tal, livelihood. sino la The salud, knowledge la and care of naturaleza, la medicinal plants nutrición, and el nature estilo de are vida, always present vean in las the thinking plantas, los behind the planning of each alimentos, planting season. The aim is to achieve a well-being todo state lo at a natural family and para community poder level. alimentar Next no slide, solamente a please. sus familias, sino también a la comunidad, para el Using the bienestar 10 de la. elements of agroecology, Si tenemos los 10 2023 elementos de la FAO published agroecología, an la FAO organization of those 10 publicó elements, showing how they un interact and how informe de la interdependent they interacción are. entre Elements la are interdependencia en diversity, estos synergies, diferentes co-creation of knowledge, elementos. Aquí pueden resilience, ver culture, efficiency, diversidad, recycling, human and reciclado, social value. eficiencia, These 8 elements organized in a gobernanza, matrix have 2 outcomes: resiliencia. Estos todos son responsible governance elementos and circular que and son parte de esa solidarity gobernanza que están economy. interconectados y generan una Based on research in economía Yucatec Maya food solidaria. systems, we know that these 10 elements are La present investigación in de our estos food system, sistemas, but sabemos de que the todos estos organization is elementos different. son Next presentes, pero slide, please. obviamente la organización puede ser a veces un poco This figure diferente. shows how Acá this podemos figure ver shows the organization of the same 10 elements la from FAO, organización de todos esos but the elementos starting point mencionados is en el different. informe de la The FAO, thinking pero in si the pueden ver Yucatec el Maya punto de culture partida es rests diferente. their food system Para on los individual, mayas family, and community values. tenemos los On the valores other end, familiares y governance comunitarios. coincides with Y en otro FAO. lado tenemos la The difference is gobernanza, que that es un is the elemento circularity coincidente con between the el 2 ends, informe which is de not la present FAO. in Pero si FAO's pueden ver es definition. la interconexión Next slide, please. circular y lo humano y social es lo que no tiene necesariamente en cuenta el Here informe are de la. side by side Acá the 2 ways tenemos of los dos organizing the gráficos, 10 las dos elements. formas On the de left is FAO, pensamiento. and on Por the un right lado is tenemos a la Yucatec Maya. izquierda Each FAO y organization los represents the mayas en differences la derecha. speaking Vemos the difference entonces between cómo world esos vision 10 and elementos se cosmogony. encuentran In incluidos the dentro de las literature, diferentes it is mentioned cosmovisiones. the En la role of literatura spirituality in the se region, hace but it seems referencia the a la realm of values includes the espiritualidad, interaction pero los between the living and valores the non-living normalmente components tienen que of ver con los nature at elementos work. vivos y no Next vivos slide, dentro please. de los vínculos que se generan en los This diferentes slide shows espacios. side by side the definition of Aquí food systems compartimos la from definición de Brown sistemas and progress we alimentarios de have Brown, so entre far otros, in the understanding y the thinking la behind idea the de Yucatec cómo Maya se food system. entiende, por The ejemplo, idea is not to el compare two sistema ways of alimentario en los thinking and mayas. decide which No one is es better. The decidir idea cuál is es to figure mejor out o how no, to build bridges between sino two different cultures. construir The puentes idea is to develop culturales entre effective estos ways dos of diferentes sistemas de intercultural co-creation of conocimiento. knowledge.
tener una The premise co-creación is that intercultural de intercultural conocimiento, co-creation of knowledge porque la has the potential co-creación to face intercultural de more efficiently conocimiento the many va a challenges permitir que impact podamos foreign also enfrentar de toward una forma más cooperation. eficiente todos los Having retos better que understanding enfrentan the los thinking sistemas behind the alimentarios, design and management entender of food esos systems from indigenous conocimientos, people's esta point of view gestión helps to de develop los concepts pueblos and indígenas permite methodologies desarrollar that can conceptos y facilitate the process of metodologías que pueden intercultural facilitar el co-creation of proceso knowledge. de la Thank you. co-creación de conocimiento a nivel intercultural. Muchísimas gracias. Thank you very much, Francisco, for that Muchísimas wonderful gracias, Francisco, por esa presentation of excelente a real presentación. nexus in the food Realmente lo system. que es el nexo We real will have our del next sistema alimentario. presenter, Tenemos and this ahora is otra Mariam. Hello, presentación. Mariam. Mariam, And you'll be Mariam, talking to ¿cómo us estás? about Ahora sí, ella nos va a hablar sobre... Hello, Georgie. Nice to Hola, Yoyi, ¿qué see tal? you ¿Cómo and estás? Es un congratulations placer on the verte y prize and felicitaciones también por the el premio que te han opportunity to otorgado. No había meet tenido you. la oportunidad de verte, así que That's really felicitaciones. a prize that we all as Realmente es indigenous un premio peoples que todos como welcome pueblos in indígenas, recognition of hermanas y your hermanos, valoramos por el Alasan reconocimiento a in tu my language trabajo. greeting. I would like to thank Lo que everyone quiero who es has been agradecer involved in primero this a todos y assessment, cada una de las personas que ha sido directly parte or de esta indirectly. evaluación de forma As directa o the team indirecta. has presented it, Como el equipo ya lo people has presentó, highly contributed. We em, created a family throughout the time ha that habido we were una ardua developing this contribución cuando hemos assessment, which is trabajado one en of el the more desarrollo de esta relevant assessment evaluación. for Es indigenous una evaluación peoples muy as completa e we are importante seeing para los and pueblos looking and indígenas, como hemos developing estado and viendo moving al toward hablar y al desarrollar linkage las diferentes interlinkages interconexiones y vínculos que biodiversity, existen entre los water, food, diferentes and health, elementos, trying to biodiversidad, agua tackle them and address y them los in a otros way that elementos y we ver are tal moving forma from que podamos siloed posar de approaches lo que son un to enfoque de more silos fragmentado interconnected and a algo, integrated un enfoque más approaches to integrado, biodiversity, completo, water, integral food, health, de lo que and son climate change el also, cambio as Pam climático, has agua reminded us that y all todos los this is otros also elementos que interrelated consideramos que to son climate change. importantes y que So I están will vinculados bring con you el cambio to some of climático. what we call the response Voy a hablarles options, ahora sobre son which las are opciones de solutions, respuesta, que son las soluciones mainly the one básicamente, on integrated sobre todo health education específicamente la que es la from our educación chapter, sobre salud integral en nuestro because capítulo, education específicamente la needs to educación be, and everything starts from that. Like when we are delivering es health base para todo. Cuando se services, trabaja en it el all desarrollo de starts from sistemas education, but also sanitarios, se tiene que from empezar the con la educación, perception and the institutions con la where the percepción, por healthcare ejemplo, are en donde provided. los So servicios se in proporcionan, that los centros de research salud de in that diferente nivel. response option, En we esa looked respuesta, en la into opción de respuesta making que space ofrecemos, lo for que diverse tenemos es cultural dar ese perspective espacio a lo to que es la widen perspectiva how we intercultural can para poder think ampliar nuestro come with pensamiento. ¿Cómo innovative podemos solutions realmente and approaches presentar within soluciones our innovadoras Nexus assessment? So one of dentro the de la key evaluación como tal elements de is Nexo? really to Uno de los educate elementos más health importantes es professionals educar a and the los public profesionales based de la on salud diverse knowledge systems, sobre los sistemas including the diversos de indigenous conocimiento, ones, and incluyendo from new obviamente los health conocimientos indígenas, new health para teachings and tener practices una institutions salud y prácticas and in that sanitarias bringing realmente que all lleguen al the bienestar de intercultural health, todos, teniendo en and cuenta I will come una back salud on it in intercultural. the Y voy a third part. mencionar esto We also posteriormente a más detalle, moved, pero like we saw as a very promising solution, una solución bastante focusing on prometedora ecological que responsibility se in the health enfoca sector, because the en health la sector is responsabilidad really social dentro it's del sector really sanitario que having consideramos heavy impact on se ve biodiversity and impactado climate, por thinking of all the el cambio climático y operationalization la of pérdida de the la health sector, biodiversidad. thinking also Entonces, on how pensar en cómo hacer life cambios en ese expectancy sector is sanitario, being cómo considerar longer que now, and ahora what la that expectativa de means vida as de las impact personas es on mayor, pero cómo eso on impactaría finalmente también biodiversity, en and la how biodiversidad then the health y cómo la facilities salud y can las be instalaciones brought in sanitarias a finalmente way that pueden we think also pensarse on the
para que analicen el impacto de la biodiversidad y la relación nuevamente que tienen estas con todo lo que es el sistema sanitario. No solamente también teniendo en cuenta la salud de los seres humanos, sino también de la naturaleza, de la biodiversidad, de los seres no vivos. Es algo que es importante tener en cuenta porque se tiene en cuenta la salud no solamente de las personas, sino del planeta. Eso requiere entonces una transformación, un enfoque mixto, tanto a nivel educativo, pero también en el pensamiento de la preparación de esas instalaciones sanitarias y cómo se ofrecen los servicios sanitarios dentro de todo el sistema. Lo coloco a veces entre paréntesis porque no necesariamente siempre todos los pueblos indígenas consideran ese término como suyo. A lo que hago referencia en salud intercultural. Nosotros lo desarrollamos en el capítulo específico, por ejemplo, cómo tener el vínculo entre las prácticas tradicionales que incluyen obviamente el respeto de cada una de esas culturas, de comunidades y pueblos, en todo lo que es su sistema y conocimiento ancestral. Bueno, voy a mostrarles algunos ejemplos importantes. Yo no sé si es que en nuestras comunidades, normalmente los que se encuentran en primera línea de respuesta no son normalmente el sistema tradicional, convencional, habitual. Nosotros tenemos a nuestros chamanes, sanadores locales, y lo que usualmente suele pasar cuando alguien tiene algún tipo de problema de salud es que asiste y va a visitar a estas personas. Entonces, la primera línea de prestación de servicios sanitarios es específicamente esta. ¿Cómo en todo caso es que se puede trabajar de la mano con estos especialistas? ¿Cómo involucrar a esos sabios y cómo incluirlos dentro de un sistema sanitario más integral, teniendo en cuenta que existen diferentes niveles y cuando tratamos temas de salud pública como enfermedades infecciosas, ¿cómo es que estos pueden ser y tener un rol tan importante? Ellos son los que pueden hasta controlar cualquier tipo de brote, no solamente entonces como respuesta en primera línea, sino también cómo resolver, por ejemplo, una salud más integral o el concepto de una salud como tal. La educación en salud integral tiene ese enfoque holístico hacia la salud y el bienestar. Hemos escuchado ya, Pam habló sobre soluciones dentro de la evaluación. Entonces, ¿cómo enfatizar entre los vínculos y la interdependencia entre la persona, biodiversidad, que incluye a los animales y al medio ambiente? En algunos de nuestros estudios de caso, por ejemplo, de mi comunidad y de mi idioma, la concepción del mundo, tenemos un concepto, el concepto llamado Aramat en lengua originaria, que involucra el bienestar compartido del medio ambiente, animales y humanos. Está mucho más desarrollado en la sección que ven en la pantalla, pero haciendo referencia nuevamente a lo que se habló sobre los casos de estudios de sistemas alimentarios en cada uno de los capítulos. Bueno, en uno de los ejemplos que también compartimos nosotros en el capítulo sobre salud, también teníamos este otro estudio del pueblo inuit en el norte de Canadá, para que los inuits puedan tener seguridad alimentaria y nutrición. Se tiene que asegurar el derecho hacia la cosecha y la subsistencia tradicional, su forma de vida, en otras palabras. Entonces, la seguridad alimentaria vista desde los inuits es un derecho que abarca los aspectos culturales y ambientales de sus vidas.
En la imagen, ustedes pueden observar, recibimos esta imagen, muchas gracias por haberla compartida. Estos son de los archivos de Canadá. Ese es un cazador inuit que pueden ver en pantalla, que tiene en este caso los elementos que utiliza habitualmente en su vida, y se nos explicó, por ejemplo, sobre la preocupación ante el cambio climático y la contaminación que tienen, sobre todo al resolver la duda para poder entender específicamente el salud y obviamente ver específicamente qué es lo que se puede hacer, sobre todo en cuanto a proporcionar los nutrientes, pero también es tener el impacto que se puede tener en cómo conectarse para poder entender el poder de lo que es la alimentación. Esto es importante, sobre todo en donde tenemos este estudio de caso, la necesidad de la transformación finalmente de lo que es el sector de salud enteramente. La siguiente. Esto es un ejemplo de cómo esto puede funcionar para pasar a una nueva manera de tener un cuidado de salud integrado. La naturaleza, como ya se dijo, como la madre naturaleza, y también manteniendo pues la responsabilidad y el cuidado de los elementos de la madre tierra. Nosotros, por ejemplo, estamos comiendo los alimentos que son medicinas para nosotros, porque nos está dando nuestra vitamina, nuestros micronutrientes, la proteína, todo aquello que necesitamos para estar saludables. Y esto va más allá de todo lo que tiene que ver el poder emocional y espiritual de los alimentos. Pero también tenemos que pensar en la biodiversidad. Como somos parte de esta cosmología, somos parte, podemos ver aquí el trabajo que ha sido hecho en el contexto de un proyecto donde hay más de 100 personas indígenas en las 7 subregiones culturales, y te lo quiero presentar en la primera diapositiva. Y esto es el capítulo. Entonces puedes ver la centralidad del concepto de estar saludable, ser saludable con la naturaleza, con el medio ambiente y con la biodiversidad y con las especies. Y se puede ver algunos determinantes que los pueblos indígenas estaban participando en este trabajo, han identificado como algo importante para seguir con este estado de salud y bienestar por las personas y los animales, de todo lo que vive en la madre naturaleza. Ese es el trabajo que se ha hecho en el nexo, y pensar y ver cuáles son las interrelaciones con la biodiversidad, la naturaleza y la salud. Muchísimas gracias. Es excelente escuchar todo esto sobre la diversidad y entender cómo la interculturalidad y la interrelación es tan importante. Esperamos que Kamal esté con nosotros ahora para poder compartir la biodiversidad o los derechos humanos basados en la biodiversidad. Muchísimas gracias y namaste. Soy Kamal de Nepal, y hemos podido tener esta evaluación sobre la biodiversidad, los derechos humanos, para apoyar la conservación y los derechos de la naturaleza, no solamente los derechos humanos de las personas en la evaluación, sino también los derechos de la naturaleza.
y los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres de los pueblos indígenas y comunidades locales tienen sus derechos y ver cuáles son los resultados para reducir, para tener esta información y hacer algo útil para ello. En el trabajo, en mi comunidad, también podemos monitorear los animales que están siendo, las especies que están amenazadas en nuestro territorio. Hacer nuestro trabajo y ver pues que nosotros pues podamos poder vivir. El agua y los alimentos tienen que estar en un entorno seguro y limpio a lo largo de todo el territorio. Y los derechos territoriales es un derecho colectivo nuestro que nos viene de nuestros ancestros. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para tener un CIL diverso y mecanismos de consentimiento libre, previo e informado, y también tener el derecho de tener mecanismos o un sistema que funciona tenemos que tener sistemas, funciones y gobernanza y transferencia a nuestras generaciones más jóvenes para lo que tiene que ver con la conservación y el uso sostenible. También tenemos un sistema consuetudinario de propiedad de la tierra donde las personas tienen su propiedad de la tierra, sus territorios tradicionales, biodiversidad, bosques, aguas, alimentos, salud y cultura ritual. Y esto es importante, y reconocer esas iniciativas indígenas para la conservación de los territorios y tierras y territorios tradicionales. Esto debe formar parte de los derechos humanos. Esto, lo que tiene que surgir de esta evaluación, tiene que estar enraizado para implementarlo en el país. Esto es algo que el IPES ha hecho y ha compartido, y quiero agradecer pues a todo el mundo por ello. We can't hear you, Joji. Joji, ahorita es tu turno. It's question and answer time. Es el momento de las preguntas y las respuestas. Nos quedan 4 minutitos solamente. Si tienen alguna pregunta con respecto a las 3 presentaciones que acabamos de escuchar, ya hay muchas preguntas que han sido contestadas, ¿no? Y pueden seguir haciendo preguntas en el bloque de preguntas y respuestas. Muchas ya han sido contestadas allí. En los últimos 4 minutos que tenemos, yo quisiera, puedo hacer yo esta pregunta si tenemos tiempo. Gracias, Francisco, María y Kamal. ¿Cómo piensan que los gobiernos pueden mejorar o pueden implicarse mejor en los enfoques, ¿no?, que toman en cuenta los pueblos indígenas y las comunidades indígenas? ¿Cómo pueden hacer los gobiernos? Esa es una excelente pregunta, Wille, y una de las cosas que habíamos mencionado, que cuando estábamos tomando en cuenta esta relación de la gobernanza de nexos, ¿cómo podíamos hacer pues para pasar de este sistema de por compartimientos, aprender de los
PICLs, trabajar con ellos. Y creo que una de las cosas que el resumen y el capítulo 7 mencionan en particular es presentar esta idea de un mapa de ruta donde se ven los procesos para que sean más inclusivos y más colaborativos, más adaptados en la gobernanza de del nexo. Y esta mapa de ruta nos enseña de manera visual cómo hacerlo, nos muestra las etapas. Y eso hay que ver antes de tomar cualquier decisión. Hace falta tener a todas las personas implicadas, tenemos que tener nuestros procesos de salvaguarda instalados, tener colaboraciones entre los científicos que hacen preguntas y los propietarios del conocimiento indígena que van a hacer también sus preguntas, tener un mapa de ruta donde se muestra el proceso justamente de lo que acabas de preguntar. Y algunos de los eventos que se han tenido últimamente se presentó esta idea de los eventos, escuchamos de lugares donde se está tratando de utilizar. Entonces, tal vez en un año podemos volver a hablar para ver si hay un espacio disponible y tal vez hagamos un webinario de seguimiento, ver dónde esto funcionó. Yeah, and if you can do that in 2 minutes, Si puedes Francisco. hacerlo en 2 Thank you. minutos, por favor, Francisco. Francisco. Go ahead, Mariam, please. I can connect. Yo puedo ir Okay, thank después. you so much, Francisco. Muchísimas gracias, I think Francisco. adding to what Yo creo que para Pam agregar a said, lo and que thanks for Pam your dijo, y question, Lily. muchísimas gracias por la One pregunta, of the things really una de las good, cosas after having the roadmap, después de it's tener really esa to have mapa de the ruta, opportunity as tener la ISD to be oportunidad como in the like CIL, in the plenaries, like estar en in las the meetings plenarias, en where las reuniones the governments donde are, to los be able gobiernos to están presentes share para with them poder that compartir con roadmap, like ellos ese explaining what mapa it de means ruta. really to involve Es the indigenous decir, peoples, bringing to them cómo those case hacer para studies, what implicarlos, your cómo state is tener gaining, esos what the humanities estudios de and caso, biodiversity ver la are gaining by biodiversidad y having these cómo actors todo el in mundo place, those gana knowledge teniendo estos systems contributing personas valued y que están aspects. contribuyendo con Also gran valor. beside in the, Y for también, example, IPES plenaries, por ejemplo, en las we plenarias have, de la IPBES, but por also ejemplo, o en having las them COP. Y at también the regional and country level, tenerlos en el nivel having some regional, workshops que haya locally at the talleres regional level, localmente thinking y of my region of regionalmente. Africa, like having Y pienso en mi something región de África, exciting, one of the tener biggest rendezvous of una de las African mayores citas states. That de would estados be africanos. something that Eso puede really ser algo bring que to the realmente attention permita of the llamar la government. Thank you. atención de los gobiernos. That would Gracias. be great, Francisco. Sí, eso sería fantástico, Yeah, thank you. Francisco. Well, Sí, muchas I hope that gracias. my comment did not Espero que create mi much more comentario no controversy. cree más I think a very controversia. good Creo approach to this que un great buen question that you enfoque have para esto posed, Willie, is que ha sido mencionado understanding that there are es fears entender que among hay different people from different cultures. For instance, temores a scientist tries diferentes. to work with indigenous knowledge. Un científico trata de trabajar con el conocimiento indígena, teme que ese conocimiento no sea suficientemente fuerte y el indígena teme que no se entiende su cosmología, su manera de pensar. Entonces, creo que tenemos que pensar en maneras, buscar maneras en crear puentes entre las culturas. Me parece que una buena manera de ver esto es tener una co-creación intercultural, que se entiendan mutuamente, que haya una co-creación. Lo voy a dejar allí. Gracias. Yo sé que yo sé que esto es bastante controvertido de interculturalidad y todo esto, pero bueno, si tenemos tiempo se puede hablar. Sí, es una excelente discusión que se puede tener en el futuro. Voy a invitar ahorita a Georgie para una reflexión final. Gracias, Georgie. Joji, you're muted. Georgie, tienes el micrófono apagado.
Bueno, después de lo que dijo Francisco, también el nexos de los conocimientos, ¿verdad? Eso yo creo que va a ser lo próximo que se va a hacer, ¿no? En el tema de la salud, agua y biodiversidad. Es excelente poder, pues, reunir nuestros pensamientos. Creo que hemos aprendido mucho y estoy muy agradecida a todo el mundo, a todos aquellos que colaboraron en esta evaluación. Han hecho un trabajo excelente. Muchísimas gracias, Pam. Muchísimas gracias, Joji, por tu palabra. Gracias por todas las preguntas que hicieron el día de hoy. Creo que resaltan pues esta necesidad de conocimiento y cómo cambiar los sistemas que tenemos actualmente. Preguntas sumamente interesantes, cómo asegurarnos de que se haya un buen financiamiento y que ver cómo asegurarnos de que todos estén de acuerdo con la visión, la cosmovisión, y luego están los enfoques interculturales, cómo podemos hacerlo. Y Miriam y Kamal lo hablaron en términos de la biodiversidad, de entendimiento de los problemas, y creo que todo esto son temas que tenemos que abordar en la evaluación Nexus. Reconocemos que a veces hay que hacer pues algún tipo de compensación, no se puede resolver todo de manera holística. Hay que reconocer estos elementos de compensación, saber cuál es el conocimiento. En este momento estamos tratando los impactos en los PICL como algo que sucede después, como algo externo, y tenemos que salir de esa mentalidad y asegurarnos de que las personas y que los representantes, todos los que están presentes, entiendan esto desde el principio. Es fundamental tener este enfoque holístico desde el principio. Es acerca de personas, de procesos y no solamente de maneras en que estos elementos se entrecruzan, sino cómo las personas van a contribuir con su experiencia y entender cuáles son las soluciones potenciales. Gracias a todos los autores, creo que pueden ver de las presentaciones el día de hoy. Tenemos un equipo muy diverso de autores y quiero agradecerles a todos por el trabajo en los últimos 3 años. También quiero agradecer a todos los que fueron parte de los diálogos CIL y también la presentación de la conceptualización que Paulina y Florence mencionaron. Pueden ver el beneficio de estos diálogos CIL. Hubo una coproducción de diferentes sistemas de conocimiento y tal vez esto contribuyó a que la evaluación sea muchísimo mejor. Vamos a seguir trabajando en esto y le voy a dar la palabra a Peter ahora para los pasos siguientes y las actividades. Great, thank you so much, Pam and Joji. I won't spend long on this, but just Muchas to gracias, Pam y let you Joji. all know and No to me voy a remind tomar mucho everybody tiempo, that this pero is really just simplemente the quería beginning of a recordar de que este process es el when the inicio de un assessment is proceso. finished. It's kind of the Una vez some of the hard terminada work la is done, but evaluación, then the idea is el that the trabajo assessment takes on a life terminó of its en own ese and nivel, really becomes a pero tool that people are a working with esta and hora se discussing convierte en una and that's herramienta de influencing policy and decision debate para making for many poder years to come. alimentar tomas So de from our side, the decisiones y immediate next políticas. steps, as we've Los said siguientes in the chat, pasos, the materials for como Indigenous podemos peoples and ver, local el communities material will be made para available online. pueblos The English indígenas y version is comunidades already there. We locales put the link in the chat, se but there will be está French and en Spanish and línea. other languages to come. Tenemos ya And we la really versión en encourage inglés, you to look at pero that vamos a tener document, and that really traducciones shows en what español y the francés también, decision en otros makers and the idiomas, member para states in the Earth poder Plenary agreed to. So those are apoyarlos. very Presentando estos those resúmenes are messages podemos that hold a lot of compartirlo weight if you do not también choose them in y si negotiations realmente se or quiere education utilizar materials or como funding herramienta, applications como and so material on. educativo para We're toma de also decisiones, planning pueden a utilizarlos. webinar Sean in bienvenidos. July También queremos looking at the realizar un intersections between policy webinario and sobre indigenous and local el vínculo knowledge entre around the políticas y el Nexus conocimiento assessment and indígena around the tradicional, transformative change sobre la assessments evaluación y también and also sobre around los some of the past diferentes assessments looking at proyectos y las best diferentes practices and good evaluaciones examples. realizadas So we'll be sobre sending buenas more prácticas y information about ejemplos. that when we Vamos bring a that enviar together. posteriormente And then also información al the respecto Nexus sobre este authors and others who are evento involved en in the línea. assessment También hay otro will tipo de be eventos y obviously taking actividades part que in se van a different llevar a meetings, cabo. Se van a realizar conferences over the reuniones, next years,
conferencias durante los próximos años para poder hacer referencias sobre ese trabajo. Si conocen ustedes sobre algún evento, taller, reunión en donde ustedes quieren participar o presentar algunas de las ideas, por favor, contáctense con nosotros para generar el vínculo, para tener la conexión, para que realmente se pueda compartir el arduo trabajo, los mensajes que tenemos para tener y amplificar estas voces. Y en cuanto a otro tipo de actividades, en el recuadro azul pueden ver eventos informativos. Básicamente tenemos un taller sobre escenarios la próxima semana en Filipinas. Tenemos a Yogi, entre otros. Mimi también. Tenemos aquí, por ejemplo, también talleres, el segundo taller para lo que es la evaluación de monitoreo de la biodiversidad, también para planificación territorial, y empezamos con el segundo, bueno, el primer taller para lo que es la segunda evaluación mundial, específicamente con un capítulo dedicado, el capítulo 2, sobre conocimiento indígena tradicional, es decir, dar un marco general en torno a este conocimiento que informe y que sea transversal a esta segunda evaluación. Vamos a empezar con ese trabajo a finales de este año. También vamos a tener un taller sobre métodos de conocimiento tradicional. Vamos a hacer un llamado para nominaciones. Esto se realizará en noviembre. Y también tenemos la evaluación sobre biodiversidad de negocios. Se terminará el inicio del próximo año, por lo que el próximo año probablemente vamos a tener material y webinarios sobre esta evaluación en particular, que también tiene un vínculo con el trabajo. Obviamente, como pueden imaginar, con PICLs es muy importante también que vincula esos dos temas. Todo esto era lo que quería informarles sobre los próximos pasos. Yo creo que con eso, no sé si Yoyi, ¿quieres tú pasar más bien la palabra a Simón? Sí, Simón Mitambo de la Sociedad para el Aprendizaje y Transformación Alternativa de Kenia, quien nos va a dar la oración de cierre. Muchísimas gracias, Yoyi. Muchas gracias a todos los participantes. Quiero tomarme este tiempo para tener una pausa luego de este debate, estas presentaciones, para poder realmente sentir hacia dónde nos puede llevar toda esta reflexión. Hemos venido hablando sobre los elementos sagrados de la naturaleza, el agua que es muy sagrada para nuestras comunidades. Queremos también agradecer a los espíritus del agua que vienen a limpiarnos, a purificarnos. La alimentación también es crucial. También queremos valorar y agradecer a todos aquellos que han traído los alimentos y que nos conectan con los ancestros, que permiten la unificación de la comunidad. Muchas gracias a nuestros ancestros que vienen con el agua y la alimentación sagrada. También hemos hablado sobre la salud, el bienestar, la relación que tenemos con la madre naturaleza. No solamente el aspecto físico, sino también el espiritual, el balance que se requiere entre todos esos aspectos mentales, físicos. Es ahí cuando podemos hablar sobre salud. Nuevamente agradecemos a los espíritus que se encuentran dentro de la salud, que buscan ese balance, el balance que necesitamos para esa reunión y para nuestra vida. Cuando hablamos de la biodiversidad, hablamos de las especies dentro de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, dentro de nuestros lugares sagrados, la comunicación y la conexión que tenemos nosotros como comunidades con la naturaleza. Valoremos este tiempo, a los espíritus y a esas diferentes cualidades que vienen consigo. También el reconocimiento de los lugares en donde nos encontramos. Valoremos nuestro entorno y a todas las personas que viven en ese entorno, que trabajan, que nadan en los
ríos, en las aguas y reconozcamos entonces a todos y a cada uno y una de todos esos seres, a todos los que han pasado por ese camino, los que vinieron antes que nosotros, nuestros mentores, ellos nos han dejado, algunos todavía están. Hagamos un llamado a estos cuando realicemos ese tipo de debates y discusiones. Gracias a los ancestros, a los de la gran creación que están ahí desde tiempos inmemorables, las estrellas, el sol, la luna, los ríos, las montañas. Traigamos esa energía, la energía en la consolidación de esta reunión. Muchas gracias. Thank you very much for bringing a very nice close. Muchas to this, gracias por webinar. este cierre tan bonito. Gracias, Simon. I think with that we've come to the close of our Yo webinar. creo I'm que sure acabamos de everyone llegar al learned a fin de lot nuestra and, reunión, el cierre we del indeed evento. are a bigger Yo family creo que now, a todos hemos bigger Nexus aprendido family. y Thank you, definitivamente everyone. somos una gran familia, la gran familia Nexus. Muchas gracias a cada uno y a una de Thank you. ustedes. And great seeing all of you. Muchísimas gracias y Thanks to saludos. everybody. Bye bye. Thank you. Gracias.